Bueno, buenos días a todos los compañeros que han venido, a los compañeros y compañeras que se han acercado, a los compañeros del Sindicato del Neumático, del SUTNA, los que vienen por fuera del sindicato, en este seminario que continúa después de la charla muy interesante que tuvimos en el día de ayer con los historiadores que profundizaron mucho sobre el cordobazo y la estancia desde el cordobazo hasta el rodrigazo, incluso el efecto que tiene el cordobazo desde su inicio, desde esa situación, en el movimiento obrero en Argentina hasta la fecha. En el día de hoy continuamos con esta charla que va a estar expresada la lucha de la mujer, donde tenemos importantísimas compañeras que forman parte de la mesa, una mesa totalmente de lujo. La recibimos todos con un aplauso porque realmente es muy importante. Dado que esta charla, a diferencia de la de ayer, que se realizó en zona sur, en el Jawel, la hacemos en zona norte, y viniendo de un conflicto de mucha importancia en la fábrica FATE, en la cual se conformó una comisión de mujeres, creo que corresponde la presentación de esta mesa y el inicio de esta charla a la comisión de mujeres, que tuvo una influencia muy grande en el conflicto, determinante para que termine en forma triunfante. Le voy a dar la palabra a la compañera integrante de la Comisión de Familiares y Mujeres, la compañera Cristina Beitía. Bueno, buenos días, compañeras y compañeros. Bienvenidos a esta charla, debate sobre la lucha de la mujer trabajadora en lo que es el marco de los 50 años del Cordobazo. Seminario que se está dando desde el sindicato SUTNA, dado que fue un momento tan importante para todos nosotros los trabajadores. Antes de comenzar, quiero enviar desde aquí saludos y una pronta recuperación, que no pudo asistir hoy a Elías P. Así es que ella siempre está presente en todas las luchas de la clase obrera, así que desde aquí le mandamos un saludo. Y bueno, comenzando aquí con la presencia de grandes mujeres muy importantes, trabajadoras, luchadoras, que integran la mesa. Las voy a ir nombrando y voy a ir nombrándolas. Silvia Martínez Casina, periodista y delegada de Canal 13 y TN Cipreva. Laura Ascurra, actriz y también integrante del colectivo de actrices. Raquel Blas, secretaria general de la CTA Autónoma de Mendoza. Y María de Mateis, comisión interna de Textilana. Así es que, bueno, para comenzar con la intervención le voy a pasar el micrófono a la compañera Silvia Martínez Casina. Me habían dicho de mantener el orden. Pensé que era la segunda, pero... Bueno, hola, ¿qué tal? Buen día. Muchísimas gracias por la invitación. Estas cosas que están pasando son maravillosas. En lo personal me sorprenden. Me sorprendo de ser delegada. No tengo una escuela de delegados, pero sí desde que nací tengo una escuela de protestar y de no quedarme conforme con nada, preguntar, cuestionar y no quedarme con la respuesta que te dan, ¿no? El trabajo en el cual me desempeño, que es prensa y prensa televisada, tiene características como todas las actividades, ¿no? Y todos los rubros, características especiales que hacen de la toma de conciencia, de entendernos y reconocernos como trabajadores como algo que nos costó mucho tiempo y a muchos sigue costando. Y me refiero a que cuando uno empieza a estudiar periodismo es el cuarto poder. Y cuando empezás a trabajar en la televisión es la tele, con un poder y una autoridad que le da la ignorancia, esa cosa de respetar y de esa caja que es mágica, que encandila, que anestesia.
Yo en mi Facebook tengo un... Perdonen porque yo no preparé nada. Tengo un montón de papeles escritos acá y soy muy desorganizada, así que así cuando vos me hagas chuki, chuki, redondeá, listo, redondeo. Pero voy a lo que significa para mí trabajar en televisión, que en verdad fue una casualidad, una oportunidad. Yo venía de la gráfica, después trabajé en radio. Y esto del pensar, y está buenísimo que nos sentemos todos, todas, todes, a repensarnos y a reconstruirnos, porque de ahí parte el conocer al otro y respetarlo. Y es lo que no se da en nuestros ámbitos laborales. El respeto al trabajador, el respeto a la trabajadora, el respeto al convenio colectivo de trabajo. Y en el caso de ser mujer dentro de un ámbito que es terriblemente machista, bueno, no les voy a contar a ustedes ninguna novedad, pero de tener a muy pocas mujeres, primero en la conducción o cuando empezó la televisión a desarrollarse, a tener por ahí una Blackie, que ya en 1952 podía cuestionarse si la mujer podía ganar lo mismo que el varón. Y se preguntaba, ¿y qué piensan las mujeres de que otra mujer gane lo mismo que un varón? Creo que hemos avanzado en un montón de cosas, nos hemos estancado, nos hemos adormecido. La discriminación en el ámbito donde yo trabajo por ser mujer es abismal, desde la cosificación, los estereotipos, los micromachismos, la violencia mediática y la violencia laboral. Pero nosotras como trabajadoras de prensa, las que estamos acá, muchas veces marcamos y apuntamos y cubrimos las paritarias, cubrimos las crisis laborales de otras actividades, y no nos vemos nosotros con lo que nos pasa en casa. El reclamo de queremos tener igual salario a igual trabajo. No nos discriminen, lo único que nos discrimina, y está bueno, es la antigüedad, es la preparación, es el título. Eso sí te discrimina, todo lo demás no. El hecho de pedir y reclamar todos los años, tener guarderías, que se les pague la guardería a los padres también y a las madres, a quienes estén a cargo de los hijos, lactarios, más mujeres en espacios de trabajo que están vedados y que demostramos ya que hay camarógrafas, hay editoras y nosotros tenemos una sola camarógrafa que es corresponsal en Mendoza y que el canal no la reconoce como trabajadora de la empresa. Está tercerizada, precarizada, fue mamá, esos 3 meses de licencia por maternidad se los pagó ella sola con algún ahorro, su prepaga, tiene que facturar una mujer que está trabajando en el canal hace más de 20 años. Desde ahí a la construcción en el conjunto de las compañeras de qué nos pasa es muchas veces difícil, porque allí viene el encanto de trabajar en la televisión. Entonces tenés la posibilidad de hacer cámara, tenés la posibilidad de ir a la calle, tenés la posibilidad como en prensa, tenés la posibilidad de firmar. Poner la caripela sería la firma en la gráfica. O tener tu programa, o que ya tu nombre surja. Entonces, en la empresa en la cual yo trabajo puntualmente, que es Artear, que es del Grupo Clarín, y en el diario Clarín también se caracteriza por esto, es el divide y reinarás, aunque, bueno, prensa tiene sus paritarias, nosotros no tenemos paritarias. A nosotros se nos da un sueldo según el deshojar la margarita del gerente de recursos humanos o del gerente de noticias. Me quiere mucho, poquito, nada, me cae bien, me cae bárbaro, me cae recontra genial, socavando absolutamente toda nuestra formación profesional, haciendo diferencias absolutamente injustas e ilegítimas, pero encima convenciendo a la trabajadora y al trabajador de que eso es así y debe ser así. Y si no te gusta, te vas, ahí está la puerta. Y allí está la seducción del que quiere un laburo. A veces yo no digo carrera porque es carrera, ¿a dónde corres? A ver, no vas a llegar muy lejos. Pero está esa seducción de hago cámara, hago tele, me conocen, la fama, la popularidad. Y de ahí puedo, ahora con las redes sociales, Instagram, Entonces, ¿hasta qué punto se divide y se reina desde el punto de vista patronal? Siempre.
Entonces, oportunidad que tienen, y esa es la política de la empresa, es socavar cualquier construcción colectiva. La persecución gremial, y cuando ya las papas queman, es, bueno, hacen una asamblea, bueno, ¿dónde? En la redacción, que es nuestro ámbito natural y donde debe ser. Una redacción que no sé si ustedes ven en televisión, si no ven lo bien que hacen, es bastante saludable, o por lo menos discriminar, para eso sí, está bueno discriminar. Una redacción que se inauguró con bombos y platillos, como la NASA, ¿no?, para las autoridades del canal, que se supone que tiene una disponibilidad para 300 o 400 puestos de trabajo, en donde no podemos hacer nuestras asambleas de trabajo, porque también hay cámaras, no solamente las cámaras de seguridad, sino también las cámaras de seguridad, digo, internas, ¿no? Sino las cámaras que transmiten o difunden. ¿Y dónde nos mandan? Debajo de la autopista, con los ruidos, los bocinazos, o sea. La construcción gremial es muy difícil de hacer, pero sí somos una vez más las mujeres en donde por ahí reconvertimos y resignificamos todas las dificultades y los obstáculos que se nos ponen, más allá de, primero, reeducarnos y reeducar a nuestros compañeros y compañeras que tienen mucho miedo, porque echan gente, porque congelan, sacan del aire, o cuando hay una asamblea mandan un camarógrafo de viaje, el más participativo, el más comprometido, te lo mandan de viaje, es decir, para socavarte la base y lo genuino de la construcción gremial y de la representación. Por suerte sí tenemos una comisión interna, hemos recuperado después de 8 años, porque con la privatización del canal estuvimos sin participación gremial, y el trabajo de construcción es muy difícil por el miedo que se le inculca a los compañeros, el no te metas, no te contagies, no te juntes con el delegado. ¿Cómo venís con el delegado a hablar? Venís, y yo tengo la puerta abierta, dice el gerente de Recursos Humanos, después tiene la puerta abierta para decirle, acá tengo tu telegrama de despido, vos elegís. No estoy hablando de la prehistoria, estoy hablando de ahora, hoy, siglo XXI. La violencia laboral, la persecución en un medio de comunicación, en donde recibe premios por libertad de expresión e impide y obstruye totalmente de libertad de pensamiento. Comunicadores sociales, periodistas que te dicen íntimamente, tengo miedo o no quiero que sepan lo que pienso. ¿Ustedes se imaginan una reunión de producción que es donde los profesionales tiran ideas de qué coberturas hacemos, qué tema que tocamos, qué nota, y te digan no quiero que sepan lo que piensan? Entonces, ¿qué hacen? Proponen siempre cosas dentro de la línea editorial. Dentro de lo que es, lo que nos pasa a las mujeres particularmente, más allá de las dificultades propias de todo ámbito de la cosificación, es el reconocernos, o cuando nosotros denunciamos, y en verdad creo que desde el colectivo de trabajadoras de prensa se ha logrado imponer una agenda cuando los medios lo tapaban, lo obstaculizaban, o de pronto la figura del femicidio empezó a crecer cuando empezamos a tratar con visión de género determinados crímenes que tenían como víctima a la mujer. Creo que se han conseguido cosas. El Ni Una Menos surgió a pesar de las empresas periodísticas, y surgió de periodistas que empezaron con las redes sociales a decir, basta, esto no puede seguir pasando, nos están matando. Y por las redes sociales empezó a crecer la idea de manifestarnos, de salir a la calle y decir basta. Y cuando las mujeres decimos basta es porque ya aguantamos muchísimo y no queremos aguantar más. El Ni Una Menos es un ícono que este lunes se cumplen 4 años y nos movilizamos en junio, el 3 de junio, todos los años. La campaña nacional por el aborto seguro, legal y gratuito, que llegó a la pantalla por una lucha de mujeres del feminismo argentino que estuvo décadas y décadas socavado, y no, este tema no, este tema no lo podemos cubrir, no lo podemos tocar, porque lo que tenemos, la particularidad de las trabajadoras de prensa, es que tenemos como varias aristas. Una es reivindicar nuestros derechos laborales y exigir que se cumpla el convenio colectivo de trabajo que no se cumple. Por otro lado, imponer una agenda con un tratamiento de visión de género en el periodismo. Estamos hartas de escuchar a alguien, ya crimen pasional hemos logrado que no se diga, lo hemos logrado, a fuerza de mucho monzón, dale campeón,
y desde aquel femicida horroroso, pero seguía siendo campeón para la opinión pública, porque los medios seguían hablando de cuántas veces fue campeón Monzón, como tantas otras. Es decir, dónde nos paramos y cómo construimos la noticia también nos involucra a las mujeres trabajadoras de prensa. Y por otra parte, esto de por lo menos lograr que empezar a que, por ejemplo, en el diario Clarín hoy hay una editora de género, y en la última reunión que yo tuve con el gerente de noticias, no sé si para callarme la boca, para dejarme un poquito tranquilito, me dijo, estamos pensando en la posibilidad de una editora de género. Es un golazo, no te lo dije, es un golazo. Ana Laura Torna es secretaria de género de CIPREVA, del sindicato que es nuevo y que tiene un espacio enorme para la mujer trabajadora. ¿4? ¿O ya estoy? 5 minutos. Mientras tanto, y mientras pedimos más editoras, somos un tercio de la redacción. Es decir, por ahí ustedes ven que un noticiero lo conduce una pareja, pero detrás de cámara, productores, editores, camarógrafos, ni hablar de artística, los técnicos. Hay una chica utilera, una sola mujer en utilería y escenografía, que también es cierto que se está destrozando la industria de tal manera que compramos enlatados, entonces ya el canal, que era una estrella y un ejemplo de producción, ya que hace los escritorios para el programa periodístico. Si ustedes ven la grilla, hoy le pedí a mi hija, voy a usar los anteojos porque como me los hice hacer para esta charla, que me daba mucha vergüenza, estaban todos rayados, los voy a usar. Le pedí a mi hija que se fijara en la grilla, no de TN, porque TN, los programas políticos que tenemos, ¿quiénes conducen? Un varón, un dinosaurio, otro varón, otro dinosaurio, otro varón y otro varón. Digo, por suerte de a poco tenemos algunas columnistas de economía y de política que empiezan en los medios. Pero le dije solamente en Canal 13, porque yo trabajo en la televisión abierta, que ya le dieron fecha de vencimiento, que va a morir, así como el diario, que está cada vez más chiquitito, pero sigue sobreviviendo por suerte. Le digo, Natu, haceme la lista de programas en Canal 13. Tiempo del Tiempo, bueno, Arriba Argentinos, que es periodístico, noticiero. Nosotros a la mañana, Los Ángeles de la Mañana, que es, uno dice de espectáculos, yo ya de espectáculos, más chimento que espectáculos, pero bueno. El Zorro, aguante el zorro fiel, porque pasó la censura de la dictadura y no se dieron cuenta que era todo un pueblo rebelándose a la opresión y al colonialismo. Y sigue, es maravilloso. Y el sargento García, hace poco, que le decían reprimí, y no reprimió un reclamo popular. Es maravilloso que siga el zorro. Pero después me ponen, bueno, el diario de Mariana Fabiani, que es periodístico porque tiene columnistas, Corte y Confección y el Gran Premio de la Cocina. Obviamente lo conducen 2 mujeres. Yo no puedo creer, Corte y Confección se llama. O sea, con los diseñadores, con las nuevas rubros de movida, qué sé yo. Bueno, en eso estamos. Cuando las mujeres trabajadoras le pedimos igualdad salarial, un protocolo de violencia de género, de tratamiento de violencia de género en el canal, y acá seguramente Laura también va a hablar mucho de eso, porque otra arista es, nosotras nos reconocemos como trabajadoras, pero a nosotras nos pasa lo que nosotros informamos y no nos damos cuenta. Somos maltratadas, somos acosadas, somos abusadas y tenemos que compartir con nuestro compañero el mismo ámbito laboral. Y es más, ese compañero o compañera que ejerce una violencia machista porque es jefa, es ascendida y es premiada. En eso estamos. Mientras para el 8M ellos a las secretarias las invitan a un spa y a nosotros nos invitan a una charla de mujeres que inspiran, apasionadas, pusieron luchadoras, pero no creo que sea como nosotros entendemos la lucha, visionarias, comprometidas, emprendedoras, innovadoras y soñadoras. No pusieron madres, estuvieron ahí. Bueno, nosotros estamos pidiendo otras tantas cosas. De a poco lo vamos logrando, el trabajo también con nuestros compañeros varones, de eso se trata, y el tema de, presentamos un decálogo, no nos animamos a protocolo, pero sí un decálogo contra la violencia de género en el canal. Hace 2 años se está mirando para otro lado, pero vamos por más. Muchísimas gracias. Bueno, ahora toma la palabra Laura Oscurra. Aló.
Bueno, buenos días. Muchas gracias por esta invitación. Es un honor estar aquí en esta mesa con mujeres luchonas y que contemplan y que escuchan y que están en la búsqueda de un cambio para todos, no solamente para las mujeres ni para los hombres, sino para toda una nueva generación que empieza a aparecer y que también empieza a pedir y a exigir que haya cambios en esta sociedad que todavía viene bastante jurásica. En lo personal, bueno, quiero contarles que yo soy actriz, pertenezco a la colectiva de actrices argentinas, que es una colectiva muy joven, muy bebita, que empezó hace 1 año y medio ya casi, en el momento en el que, bueno, en el que creo que empatizamos muy fuerte con la necesidad de visibilizar de qué se trata la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito, ¿no? Una campaña nacional por este derecho hace 14 años que viene empujando y que viene trabajando fuertemente en presentar un proyecto que, bueno, viene siendo negado. Esperemos que ahora, que lo volvimos a presentar el pasado 28, octava vez, bueno, pueda finalmente tratarse y que nuestros políticos, diputados y después dinos senadores estén a la altura de las circunstancias y del pedido que nosotras estamos haciendo, el pedido que el movimiento de mujeres está haciendo, abrazado también por un montón de hombres, porque esto no es solamente las mujeres las que queremos este cambio y este derecho, entendiendo que es una necesidad, entendiendo que es una urgencia y que el Estado es responsable por la salud nuestra y de todos los cuerpos con capacidades de gestación, de gestar. Sino que también los hombres tienen hijas, tienen compañeras, tienen madres, tienen tías, hermanas, vecinas, compañeras del laburo. Y bueno, esto hace un entramado también social interesante en el que hoy por hoy ya no podemos permanecer pasivos y aquietados. Estamos en un momento en donde realmente hay una bisagra social y en este sentido, y estudiando el cordobazo, hablaba con mi compañera y digo, ¿cómo voy a hacer para unir el cordobazo de hace 50 años? O sea, algo tan genuino y ferviente desde los estudiantes y una parte de los obreros, de los sindicatos queriendo cambiar las cosas, algo tan genuino y al mismo tiempo espontáneo que surge. Y digo, ¿cómo puedo unir eso yo con nuestra lucha desde actrices? Y digo, bueno, también para nosotras fue de alguna manera espontánea la unión en nuestro gremio de mujeres, trabajadoras de la comunicación, trabajadoras en un espacio catalogado totalmente superficial, entre nosotras que hasta hace poco había mucha competencia porque son pocos los puestos de laburo y bueno, y entre todas nos vamos cruzando en las audiciones, en los castings, en los espacios en donde prueban a las actrices a ver qué elenco conformamos en el teatro, en una ficción en la televisión, en una película, y siempre estuvo muy individualizado nuestro laburo y de repente esta realidad social nos atraviesa. Yo creo en gran parte que porque nuestra vocación y nuestra profesión tiene que ver con entrar en la empatía con un otro. O sea, desde nuestro trabajo tenemos una empatía humana con el otro en, bueno, a ver, ¿cómo es este personaje? Este personaje vive en estas características que yo no tengo ni idea. Se dedica a tal cosa que no sé cómo se hace esta labor. O sea, y que hacemos todo un trabajo de campo y de terreno para apropiarnos de esa vida, de ese contexto
y, como dirían los actores antiguos y mucho más místicos, encarnar ese personaje. Entonces creo que las actrices desde ese lugar, entendiendo la realidad de un montón de mujeres que ya están excluidas del sistema en muchísimos otros aspectos, no solamente desde la salud, sino también desde la educación, desde el laburo, o sea, que están excluidas, que no tienen acceso a un montón de información, no tienen acceso a cuáles son sus derechos laborales, o sea, que ya están totalmente excluidas. Además, les vamos a negar el derecho a la salud y de garantizar la salud de las mujeres. Y bueno, con todo eso nuevo que implica para cada uno de nosotros, hablo desde nosotras, desde nuestro lugar de trabajo, salirnos de nuestra zona de confort para meternos en el barro y decir, che, acá hay que empezar a despertar conciencia. Y desde nuestro lugar como comunicadoras, somos comunicadoras sociales. Entonces, así como entramos con la misma confianza y con el mismo amor que doña Rosa prende la televisión y entramos a su casa y cenamos con ella y la acompañamos en las tareas. Digo, es momento de que fuera de nuestros personajes realmente tomemos conciencia de la llegada que tenemos y empezar a comunicar con información y con formación a esa mujer que está en su casa, a esa mujer a esa mujer y a ese hombre también. O sea, me gusta hablar de doña Rosa y de Coco como ejemplos, ¿no?, de matrimonio heterosexual, casado por iglesia, como Dios manda, firmado ese contrato para estar juntos toda la vida, porque esa tiene que ser la forma, ese es el mandato, ¿no? Trayendo hijos biológicos, exclusivamente biológicos, y después de todos esos pasos vamos a ser felices. Me gusta hablar de esta forma, sobre todo cuando hablo con provincias, ¿no?, que todavía tienen esos conceptos como muy arraigados y en donde, bueno, aquellos que no sintieron amor o pasión por una persona del sexo opuesto, aquellas personas que no quisieron traer personas al mundo, y aquellas personas que también, bueno, no sentían seguir adelante con una misma persona durante tanto tiempo, bueno, han quedado excluidos del sistema durante siglos, ¿no? O sea, y acá sí traigo a la Iglesia Católica, que se ha encargado de disciplinar y de bajar esta línea como única forma de vida posible en la vida particular y singular de cada uno. ¿Y cuánta gente ha tratado de cumplir ese mandato? ¿Cuánta gente ha tratado de esforzarse por seguir detrás de ese mandato contra toda su naturaleza y contra todo su deseo? Y bueno, y teniendo que hacerlo, porque no, porque la vecina me va a decir tal cosa, no, porque si no, ¿qué va a pensar mi mamá? No, porque mi abuela soñaba esto para mí. Y digo, creo que en este momento en el que estamos en el 2019, que ya estamos en el futuro, ya somos el futuro. Me encanta decir eso porque yo nací en el siglo pasado y me encanta decir, somos el futuro y ya estamos en otra dimensión prácticamente. O sea, hoy es el momento de empezar a mostrarnos auténticos y verdaderos y honestos con nosotros mismos, con lo que sentimos y con quienes somos. Y eso nos pone en un lugar incómodo. Por eso estamos en un momento incómodo, por eso se empezaron a temblar todas las estructuras, desde que el movimiento de mujeres empezó a decir, basta, te digo que no me voy a callar, no voy a seguir sometida, no voy a seguir oprimida, no voy a seguir escondida. Y bueno, fue un despertar de muchos siglos, verdaderamente. Entonces acá me preguntaría el clásico machirulo, bueno, lo que pasa es que el movimiento de mujeres está así, son las mujeres que están desnudas y que están gritando y que están enojadas. Y digo, bueno, esa también puede ser una expresión de una parte del movimiento de mujeres y podemos respetarla. ¿Por qué no vamos a respetar su forma de sacar afuera todo el enojo después de tantos años de opresión? O sea, bánquennos un poco la catarsis si va por ahí. Igualmente, en lo personal, o sea, yo creo que la revolución
va a ser feminista, la revolución tiene que ser también con amor y tiene que ser desde el diálogo y desde comprendernos y desde entender que todo este momento incómodo y toda esta sacudida de estructuras convencionales y tradicionales hacen que vayamos haciendo un camino nuevo al andar. Entonces eso también nos pone en un lugar incómodo porque tenemos que pensar, porque decimos, ay no, me da fiaca, no, bueno, pero ay, tengo que aprender a ser galán en este siglo XXI. Sí, todos estamos aprendiendo un montón de cosas y desaprendiendo un montón de voces con las que fuimos educados. Y como diría un gran maestro al que me gusta mucho citar, que es Alexander, que era un actor de principio del siglo pasado, un actor australiano que le gustaba mucho interpretar Shakespeare en Londres principalmente, y que bueno, hizo todo un camino porque él se quedaba afónico, entonces hizo todo un camino de investigación personal y física, y él tiene un lema que es inhibir hábitos, ¿no? Los hábitos que tenemos, desde un hábito cotidiano y maligno como fumar, ¿no es cierto? ¿Cómo? O sea, voy articulando, ¿es eso primero que pienso? No, que sería mi hábito. O sea, ¿cómo me corro y voy a un lugar incómodo para pensar eso segundo? Y eso es una investigación personal y propia permanente. O sea, no hay lugares fijos. Hemos crecido creyendo de que tenemos que llegar a ciertos lugares, que tenemos que seguir una carrera, una palabra horrible, patriarcal, espantosa, porque cada uno hace su camino. Entonces es interesante para mí observar esta ambigüedad, ¿no? Necesitamos estar unidos para lograr cosas y al mismo tiempo necesitamos ponderar y valorar las singularidades y las individualidades de cada uno, que cada uno es distinto. Entender que somos distintos y que aún en esas diferencias, o sea, podemos unirnos para lograr y llevar cosas a cabo. Y eso es muy constructivo y muy productivo y muy difícil también. Bueno, ustedes son ejemplo de eso, de cómo la unión fue llevando adelante y logrando objetivos y ganando terrenos y ganando conquistas y batallando y luchando, porque han estado unidos, se han puesto de acuerdo y bueno, han estado muy firmes en sus convicciones, pero individualmente cada uno, cada une, tiene su vida y tiene sus propias batallas que pelear. Entonces, a mí me parece, y me gusta transmitir esto, más allá de que, bueno, también venía con algunas cosas pensadas y pautadas, nada, termina siendo mi espontáneo esta necesidad de querer transmitir esto porque también observo eso en este momento de transformación y de lucha, ¿no? En el que estamos con muchísimos frentes además, o sea, cada uno y cada agrupación está con distintos frentes. Nosotras desde el movimiento de mujeres y particularmente desde la colectiva de actrices, deconstruyéndonos en un montón de espacios, entendiendo que tenemos que trabajar un montón internamente, advirtiendo todas las situaciones de desigualdad que vivimos en nuestro laburo, que siempre ha sido catalogado de superficial y que siempre tuvimos que llevar adelante y respetar un montón de situaciones hegemónicas y la belleza y el estar espléndida y flaca y todo esto que involucra también todo un modelo de mujer. Entonces estamos en ese momento en el que estamos barajando de nuevo, replanteándonos absolutamente todo, y desde la colectiva, bueno, estamos pensándonos en profundidad muy fuera de lo que el sindicato de actores que nos acompaña y del que somos parte, bueno, como trabajadores y trabajadoras desde hace muchísimos años. En algunas cosas no nos representa. Y con mucho amor y con mucho respeto también lo digo, ¿no? Pero es una realidad que nos pasa desde nuestro trabajo. Entonces, creo que la construcción es a cada momento
en cada instante, en cada acción. Y bueno, sí, realmente deberían ser los políticos los que nos representan, porque democráticamente es eso lo que corresponde, porque ese es su rol, esa es su labor, y por eso los votamos o no los votaremos. Pero bueno, uno decide confiar en ellos y aparentemente son ellos los que tendrían que tomar las decisiones, pero no las están tomando, no están de nuestro lado y por eso estamos saliendo a las calles. Por eso desde el movimiento de mujeres nos estamos plantando, diciendo no estamos de acuerdo y necesitamos y exigimos nuestros derechos. Y bienvenido sea un momento incómodo y también a nosotras nos dicen, che, pero cuidado, a ver si vos estás ahora en la lucha, ¿viste? Pero no hables tanto, no digas tanto, a ver si te quedás sin trabajo. Y bueno, me quedaré sin alguna parte de con los que trabajábamos antes. Y nos abrazará todo el movimiento de mujeres y todo el movimiento de la sociedad que necesita una transformación. Y no es que somos tampoco nosotras tres gatas locas que estamos acá luchando por el aborto. O sea, realmente somos un montón de mujeres a nivel global en el que está pasando, en el que necesitamos plantear una forma distinta. Entendiendo que claramente, o sea, el patriarcado es hijito legítimo del capitalismo, o sea, lo entendemos perfectamente eso, y donde también abrazamos a los hombres, o en lo personal me gusta abrazar a los hombres que también son víctimas del patriarcado y que también se les ha exigido ser de determinada manera y que han actuado de determinada manera porque un macho hace lo que tiene que hacer y un macho agarra a la mina así y hace asá, y es como, no. ¿Quién te enseñó eso? ¿Tu tío, abuelo? No, me lo enseñó mi abuela, la abuela que era la más machista de toda la familia. Entonces, este es el momento también para contemplar que los hombres están en un proceso de deconstrucción y que nos tenemos que abrazar y que tenemos que ser amorosos en esto. Porque no sabemos para qué lado estamos yendo, estamos, sí, yendo en una dirección más honesta, más auténtica, más verdadera, más reflexiva, más sana, y quiero creer, y esto me lo da la esperanza a los pibes, tengo un hijo de 12 años, con lo cual estoy en contacto permanente con los pibes, y ya vienen con otra cabeza, y esa es la dirección, ¿no? O sea, porque hay menos juzgamiento, hay más empatía, y hay una necesidad bien profunda y genuina de mostrarse auténticos. Y eso me parece muy sano, y eso me parece que nos va a hacer evolucionar de verdad, humanamente, no solamente nosotros como sociedad, acá, sudacas como somos. Entonces, bueno, desde mi lugar, compartirles que es un esfuerzo, un hermoso esfuerzo y una enorme transformación en lo personal, comprender que este es un momento para eso y que este es un momento en donde todos somos actores del cambio. No solamente los políticos, que bueno, son los que deberían cumplir ese rol, para eso los votamos y para eso les pagamos el sueldo, sino que cada uno desde su lugar tiene la posibilidad de transformar mínimamente algo en su espacio de laburo, en su casa, en su grupo de amigues, y es ahí donde tenemos que tener la conciencia personal y la deconstrucción, porque eso es individual y sí es un escáner personal que tenemos que hacer todos los días, permanentemente. No hay un lugar donde vayamos a llegar y decir, bueno, ya está, me deconstruí, llegué, estoy deconstruido, ahora... No, esto es porque la vida es movimiento, porque un árbol no está igual todos los días, porque es la vida es eso, estar en movimiento y hoy pensar de una manera, qué sé yo, en 10 días pensar de otra, y está bueno respetarnos y respetarnos y abrazarnos en eso. Entonces, desde mi lugar, quiero compartir eso en esta lucha, ¿no? Que nos escuchemos, que estemos atentos al diálogo. Es muy importante el diálogo en este momento, sobre todo con tanto River Boca, blanco negro, o sea, se pueden articular y encontrar un montón de puntos en común a pesar de ser de diferentes partidos políticos,
Pero bueno, sí acá creo que nos une a todos la realidad, y es la realidad de ser trabajadores y de ser obreros. Desde mi lugar soy una obrera de la comunicación, soy una obrera del teatro fundamentalmente, nací en una familia de artistas, todos laburantes, recontra laburantes, sin un sueldo fijo todos los meses, o sea que entiendo que mi realidad en la que crecí y en la que crecimos la mayoría de los que estamos acá, me parece, es muy distinta a la que podemos percibir quizás en otras realidades, y sí hablo de clases. O sea, sí, claramente me parece que eso es una diferencia y una empatía que sí nos une en la lucha a todos. Entonces, bueno, muchas gracias por esta invitación, y mi mensaje, o lo que bueno, me interesaba comunicar, además de nuestra enorme deconstrucción que estamos teniendo desde nuestra colectiva y de nuestra enorme formación, porque también somos responsables, que estamos comunicando un montón y que queremos llegar a esos lugares donde antes encendían la televisión y nos invitaban a su casa. Bueno, que nos sigan invitando, que tenemos cosas para informar, porque también de eso se trata. O sea, con la información y con la cultura es donde también realmente vamos a tener las herramientas intelectuales para poder salir a la lucha. Así que eso, muchas gracias. Bueno, ahora toma la palabra la compañera Raquel Blas. Toma agua primero. Bueno, compañeras, compañeros, la verdad que primero para mí es un orgullo poder estar acá en la sede del camping de los compañeros y las compañeras del SUDNA, porque soy testigo y sé de lo que fue el proceso de recuperación de este sindicato, un proceso muy duro, de mucha pelea, de muchas horas de lucha, y bueno, y todo lo que está costando ahora pelear por todos los derechos que hay que seguir conquistando. Eso por un lado. Por otro lado, desde mi experiencia, que incluye muchas cosas, porque soy mujer, soy trabajadora, soy dirigente sindical, quizás mi mensaje tenga más que ver con que evidentemente cada logro, cada paso que hemos dado no ha sido fruto ni de la magia, ni del regalo de algún buen o mal funcionario, ni de alguien externo. Ha sido fruto de un método que ha tenido que ver fundamentalmente con la asamblea, con los delegados, con las paritarias libres, abiertas y democráticas, con la lucha, con todo lo que implica la lucha, con los descuentos, con haber generado en ATE, por ejemplo, un fondo de huelga donde lográbamos de alguna manera, bueno, sostener a los compañeros cuando eran atacados por la patronal y a las compañeras. Ahora que las chicas hablaban, recordaba, ¿no?, en este largo camino que hicimos en nuestro sindicato fundamentalmente, cómo hace 10 años atrás arrancábamos peleando para que a una contratada le pagaban lo mismo que a un contratado, porque los trabajadores contratados en el estado de Mendoza cobraban un salario y las trabajadoras contratadas cobraban menos, por la misma función exactamente. Esa fue quizás una de las primeras peleas, ¿no? Amén del pase a planta permanente, de la estabilidad laboral de los trabajadores. Después vino una pelea que creo que fue central, que fue el reconocimiento de las enfermeras, ¿no? Las enfermeras, mayoritariamente compañeras mujeres, trabajadoras, bueno, tenían un escalafón aparte, estudiaban las licenciadas en enfermería, ya casi la gran mayoría licenciadas en enfermería, estudiaban los mismos años de carrera que otros profesionales médicos con ley de carrera, pero estaban condenadas a cobrar exactamente la mitad del salario, porque como bien decían, en ese momento tanto el sindicato médico o los propios médicos, muchas veces, varones, muchos de ellos, y también mujeres, porque el machismo, quiero decir, que no lo ejercen solamente los hombres, sino, como bien decía la compañera, muchas veces lo reproducen o lo ejercitan muchas mujeres.
Bueno, planteaban, por ejemplo, que los tenientes no podían ganar lo mismo que los soldados y que las enfermeras eran los soldados y los médicos, o los que tenían la carrera médica, eran los tenientes. Y bueno, esto fue hace como 6 o 7 años, empezó esta pelea, nos plantamos realmente y se plantaron las compañeras con una fortaleza increíble. Esto llevó cortes de ruta, procesamientos penales, todo lo que ustedes se puedan imaginar. Pero, por ejemplo, hoy en la provincia de Mendoza, un licenciado en enfermería cobra exactamente el mismo salario que cobra un médico. Un médico, un asistente social. Esto, la verdad que lo quería contar porque, bueno, viendo un poco la pelea que están teniendo las compañeras en Capital Federal hoy, nosotros en Mendoza lo estamos teniendo que cuidar, ojo, ¿no? Porque digo, o sea, esto lo ganamos y así como lo ganamos, este gobierno que ha venido ahora, ¿no? Está haciendo todo lo posible por sacarlo, por demorarlo, por volver otra vez o empezar a plantear nuevamente que las trabajadoras enfermeras, bueno, tienen que tener algo diferenciado respecto de los trabajadores médicos, los trabajadores asistentes sociales, ¿no? Porque de alguna manera son el engranaje más bajo del sistema, ¿no? Pero bueno, lo estamos a fuerza de mantener la organización, la movilización, por ahora, ¿no? Conservando este derecho que, por supuesto, vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer por mantenerlo. También fueron momentos, digamos, donde gracias a esta lucha que dimos, logramos, por ejemplo, que las paritarias fueran realmente abiertas, logramos que paritaran los cuerpos de delegados. Logramos terminar con la paritaria como ese lugar donde va el dirigente sindical, se sienta a espalda de los trabajadores, negocia y a lo sumo informa a la asamblea lo que ha resuelto. En nuestras paritarias, y así funcionó hasta que, bueno, sobrevino toda una operatoria, digamos, del poder político en Mendoza, se paritaba con el conjunto de los cuerpos delegados. Eran paritarias con 300 compañeros presentes, ¿no? Donde los compañeros delegados se acreditaban como miembros paritarios de la negociación y se negociaba a puertas abiertas. Y esto fue lo que permitió que ATE fuera creciendo y fuera llegando a hacer lo que llevó en algún momento cuando ganó el gobernador Cornejo en la provincia de Mendoza, a que el Consejo Empresario de Mendoza planteara que quería estar en la mesa paritaria de los trabajadores estatales. Porque según el Consejo Empresario entendía, lo que el Estado, lo que los trabajadores del Estado lograban en la paritaria, paritarias que eran durísimas con paros de 40 días, 30 días, corte de ruta, terminaba influyendo para mal, según ellos, en las negociaciones del sector privado porque tiraban esa negociación salarial más arriba de lo que de alguna manera correspondía. Por supuesto, y como hablábamos con la compañera cuando estábamos charlando ahí, a medida que nosotros como trabajadores hacemos un camino, también el enemigo va aprendiendo y va mirando y va viendo cómo nos puede destruir, nos puede derrotar o nos puede demorar. Yo digo que siempre nos demoran quizás un poquito, no nos terminan nunca derrotando. Entonces, bueno, por supuesto vino toda una operatoria de cooptación de los sindicatos estatales en Mendoza que, bueno, terminó con hoy un proceso realmente bastante complejo en la provincia, con esta demora que yo digo, donde estamos logrando sostener con mucho esfuerzo determinados derechos, pero lamentablemente en otras cosas el gobierno ha avanzado patronalmente en forma terrible. Ustedes saben que Mendoza es la provincia de Litenaula, donde los trabajadores de la educación no podemos ni enfermarnos concretamente porque nos quitan una parte muy importante del salario y donde se fueron cooptando y comprando las voluntades de los dirigentes sindicales y bueno, y se está reorganizando la recuperación de esos sindicatos. Pero hay una cosa que me parece importante, digamos, en todo esto que hemos hablado y un poco hablando del cordobazo, porque venir acá a hablar de lo que es la lucha, me parece que estamos con quienes hemos estado ejerciendo este movimiento maravilloso de jóvenes, de mujeres, ¿no? Bueno, que ha peleado no solo por el aborto legal, sino por los derechos sustanciales
de mujeres, y cuando yo hablo de mujeres como parte también de una clase trabajadora, como codo a codo con nuestros compañeros muchas veces que nos acompañan también en estas peleas. Entonces digo, hablar de esto acá, la verdad que creo que, bueno, todas hemos dado muestras sobradas, todos los compañeros que están sentados acá, más de uno debe estar imputado por el Código Penal, artículo 194, por haber cortado. Yo ya llevo 2 condenas en suspenso por asamblea y por haber reclamado frente a la Casa de Gobierno, una cosa realmente de loco, en eso estamos. Pero hablando un poco de lo que fue el Cordobazo, donde muchas mujeres fueron artífices de ese Cordobazo también, aunque a veces no se reivindiquen quizás del todo estas historias, o el Mendozazo, por ejemplo, ¿no? Donde las trabajadoras de la educación tuvieron un rol central, digamos, en todo ese proceso, y ni qué contar las mujeres de los barrios, porque eso arrancó con el No Pague la Luz, y eran las mujeres en los barrios, como hoy son las mujeres en los barrios a través de distintas organizaciones, pero yo pongo la que conozco, ¿no? Que es el Polo Obrero, por ejemplo, en Mendoza, cómo se van organizando día a día las asambleas barriales, y son las que van y pelean en contra del aumento del boleto del pasaje, pelean por las asignaciones universales, por los útiles para los pibes, por la sala del centro de salud, digamos. A ver, digo, realmente en esto hay un crecimiento sostenido. Pero digo, ¿qué nos ha pasado? ¿Qué nos pasó como trabajadores que hemos luchado y que nos hemos tenido que enfrentar a las más duras burocracias, enemigos? Ya está, ¿no? La dictadura militar, que se llevó 30.000 compañeros y compañeras, muchos de los cuales eran delegados y dirigentes de base de los sindicatos. ¿Qué nos pasó? Que al día de hoy, si nos ponemos a ver, desde que salimos de esa dictadura militar, la matriz económica de explotación que tenemos no se ha alterado fundamentalmente, ¿no? Y de hecho que hoy estamos todavía peleando por el aborto legal, seguro y gratuito, ¿no? Estamos peleando para que nos dejen de violar a las niñas. Estamos peleando para que apliquen los artículos del Código Penal que ya tenemos, ¿no? O sea, digo, estamos los trabajadores en un proceso donde cada vez tenemos más compañeros en negro, donde el salario cada vez alcanza menos. O sea, ¿qué nos pasa? Porque no es que el pueblo trabajador no ha peleado en este país. La puta madre que ha peleado. Hemos dejado la sangre, la vida, compañeros, compañeras, la dejamos todos los días. Y creo, compañeros, que tenemos que hacer una profunda reflexión en el sentido de que así como está muy metido el patriarcado y el machismo, y esto que las compañeras hablaban muchas veces, este mecanismo de reproducción que a veces las propias mujeres se encargan de llevar adelante, también en este país nos metieron durante mucho tiempo en la cabeza que a lo sumo la clase trabajadora podía ser como mucho la columna vertebral de un movimiento de liberación, ¿no? Y de lucha en contra de la explotación, a lo sumo. Y entonces, bueno, por ahí nos daban algún lugarcito en las listas del PJ, ¿no? Las famosas ramas sindicales, ¿no? Todas estas cuestiones. Y creo que ha quedado en evidencia a lo largo del sufrimiento de décadas que hoy más que nunca los trabajadores y las trabajadoras no podemos delegar más en absolutamente nadie que no sea nuestra propia construcción, la real liberación de todo este proceso de opresión y explotación. Y ojo que esto que digo, yo sé perfectamente que no está exento de conflicto. Como bien decía la compañera, estamos en un proceso tan dinámico que lógicamente que vamos a tener conflictos, discusiones, pero creo que tenemos que tomar como trabajadores esta primera decisión. Si nosotros seguimos delegando la construcción del poder político en un otro que habitualmente termina siendo un gerente de alguno de los grupetes económicos que circunstancialmente se están peleando por un interés o por otro, ¿no? Si no es la megaminería, es la soja, pero digo, de ahí no salimos.
vamos a seguir en esta historia, digamos, de avances, pequeños avances, mantenemos alguna conquista, retrocedemos nuevamente. Digo, la fuerza que estamos desarrollando, y yo sé que por ahí, como no nos vemos todavía, a veces, como bien decía la compañera de los medios, lo poco que nos llega muchas veces por las redes y nos llega fragmentado, pero si nosotros miramos realmente la riqueza que ha tenido la lucha, ¿no? La marea verde, la lucha de las mujeres, de las pibas, ¿no? Y de los pibes, y de nuestros compañeros, nuestros compañeros, con esto del aborto legal, bueno, es increíble. Por lo menos en Mendoza las marchas más grandes y multitudinarias han sido desde ese lugar. Pero si a eso le sumamos la cantidad, la compañera va a contar la experiencia de ella, ¿no? De luchas, de procesos que vamos realizando, bueno, creo que estamos en un momento bisagra, en un momento fundamental, en un momento donde todos nos quieren hacer creer que la gran salida a esto tiene que ver con cómo le pagamos al Fondo Monetario. Si le pagamos en una cuota, en dos o en tres. Más o menos esta es la discusión que se está dando. Y la verdad que no se está planteando, por lo menos no todos, sí lo están planteando en algunos sectores, no se está planteando seriamente cuál es la salida que tenemos como trabajadores para no seguir hundidos como estamos. Entonces creo que en honor a tantos compañeros, no solamente del cordobazo, del mendozazo, del rosariazo, del argentinazo, porque esto siguió después en el 2001, los compañeros que fueron muriendo después, Costequi, Santillán, Mariano Ferreira, no podemos olvidarnos que acá todos los días estamos dejando un compañero, la cantidad de mujeres que viven siendo asesinadas por un sistema, que es un sistema patriarcal. Creo que en honor a todo esto y por respeto a nosotros mismos, tenemos que lograr avanzar. Yo sé que Alejandro me pidió que habláramos un poco cada uno de sus experiencias, pero tenemos que lograr avanzar, compañeros y compañeras, en la verdadera creación del instrumento político de la clase trabajadora, que nos incluya a todos, a los trabajadores con empleo, sin empleo, los que estamos en blanco, los que estamos en negro, y realmente disputar el poder político, porque creo que eso es lo que nos debemos a nosotros, le debemos a nuestros miles de compañeros y compañeras y compañeros que han dejado su vida en esto, y por supuesto que se lo debemos fundamentalmente a las generaciones que vienen. Así que bueno, un orgullo, un honor estar acá y muchas gracias. Bueno, a continuación toma la palabra la compañía de María Di Mateis. Bueno, buenos días. Como ya dijeron todas mis compañeras, para mí también es un gran orgullo estar en esta mesa. Bueno, yo les voy a hacer por ahí una recopilación de la lucha que hemos llevado en Destilana, porque para mí, como militante y participante en el sindicalismo de muchos años, fue una gran experiencia y fue ver la evolución que hemos tenido como trabajadoras en un mundo pequeño como es una fábrica textil como Destilana. Los trabajadores textiles, la gran mayoría, es un rubro que está muy maltratado, como la mayoría de los trabajadores, pero en este caso, en muchos lugares todavía existe la esclavitud. En muchos, y han sido noticias donde se han muerto trabajadores en esa situación. En la fábrica donde yo trabajo, en Destilana, estamos con un convenio colectivo de trabajo, que es un convenio muy elemental que raya lo que es lo mínimo de la ley. No tenemos ninguna conquista, digamos, que más allá de lo que es lo mínimo de un convenio o de lo que lleva la ley.
Es una fábrica donde el machismo ha sido una cuestión de regla. El látigo, el sometimiento, es todavía como se maneja para regimentar. En ese lugar de trabajo el 80% somos mujeres. La mayoría somos madres solteras, con hijos a cargo. Es una fábrica con muchos años de antigüedad, 30 años, y donde nunca se había permitido, en complicidad con el sindicato, que se eligiera una comisión interna y mucho menos delegados. La empresa, en un acuerdo con el sindicato, nunca lo permitió. Y yo le contaba hoy a Raquel que se había hecho como un negocio para algunas personas que se querían ir con unos mangos. Entonces iban al sindicato, se querían anotar como para delegados, el sindicato llamaba, te echaban con causa y te ibas con unos pesos en el bolsillo. Pero eso, por supuesto, que no era más que para seguir regimentando a los trabajadores y seguir teniendo ese régimen de superexplotación que rige todavía en los trabajadores y en el trabajador textil puntualmente. Después de un conflicto que surgió hace un par de años con un grupo de tejedores y con una interna del sindicato a nivel local con el nivel nacional, logramos que se eligiera una comisión interna, de la cual integré del primer momento. Pero el dueño de la fábrica no me recibía en las reuniones porque era mujer. Entraban a discutir los delegados hombres, pero las mujeres no podíamos porque no discutía con la mujer. Las mujeres no teníamos esa posibilidad dentro de la fábrica. Fue una lucha que fuimos dando, costó mucho, porque como ya les venía contando, a las mujeres nos tenían divididas en la competencia por el premio a la producción, por la cantidad de producción. Es un régimen de donde más producción haces, más cobrás. O sea que eso llevaba a la división de tareas y a la poca posibilidad que tenías de intercomunicación con el resto de tus compañeras. Sufrimos un proceso muy difícil en el primer mandato, después nos intervino el sindicato porque éramos muy quilomberas, entonces nos intervino el sindicato, se la peleamos de vuelta, le volvimos a ganar las elecciones. Ahí ya vamos por el segundo mandato de comisión interna. Y la fábrica hizo un proceso de lucha muy interesante, porque estamos hablando de un sometimiento tan terrible con respecto a lo que es el trabajo textil. Pero hace un año, más o menos esta parte, la fábrica cambia el sistema de producción y pone un sistema por celda, que llaman el sistema del toyotismo, el sistema del trabajo en línea. Y ahí genera dentro de las trabajadoras, que ya venían, digamos, con una situación de ya no poder más, porque te enfermas y no te pagan los premios, el premio a la producción, no te pagan el presentismo, no te pagan las carpetas médicas, porque si tenés una gastroenteritis para la empresa no son enfermedades. Bueno, todas las cuestiones que ustedes se puedan imaginar de opresión las sufrimos todavía en este tiempo dentro de Textilana. Cuando cambian este sistema de producción, despiden a 100 compañeros. ¿Y qué pasa con esto? Hacen que toda esa producción que antes se hacía con esa cantidad de compañeros, ahora las tengamos que hacer con menos cantidad de gente. Entonces, una trabajadora que antes hacía una tarea,
tuvo que pasar a hacer 4 o 5 tareas para poder llegar a una producción sumamente alta para cubrir un premio a la producción que veníamos ganando. Toda esta situación llevó a que se fuera generando un caldo de cultivo dentro de la fábrica, pero costaba mucho poder romper con el individualismo, con el me voy a esforzar un poco más para que, a ver si llego a conseguir esa producción. Y la falta de, digamos, de organización y la falta de confiar en el delegado como un compañero, porque ¿qué pasaba? La patronal, a través de, con el sindicato, cada vez que los delegados íbamos a hacer un reclamo, nos ninguneaba, no podíamos conseguir grandes cosas, porque total no pasaba nada. A los delegados no nos daban bolilla, íbamos al ministerio, nos perdían las carpetas, y no pasaba nada, los trabajadores no reaccionaban. Las compañeras, que somos la mayoría mujeres, seguían tratando de seguir adelante con esa situación. Entonces, yo como trabajadora no veía la posibilidad de cómo hacer para que las compañeras comprendieran que si no nos uníamos en la lucha, no íbamos a lograr torcerle individualmente el brazo a la patronal. Eso me pasó que fue un compañero acá a Mar del Plata, de Buenos Aires, del Polo Obrero, y lo estaba charlando con él y yo decía, ¿cómo hago? No llego, no puedo hacerme entender. Bueno, eso pasó un viernes. Un martes llegamos a trabajar y pasa un papelito por mi sector donde yo estaba trabajando que dice, a las 8 se para. ¿Qué pasó acá? ¿Por qué se para? Bueno, este sistema de celda ya que venía con una situación tan estresante, peleándose entre ellas, vos veías a las compañeras pasar llorando al baño porque donde tardaban un segundo más en el baño ya no llegaba la producción y las ponían en rojo en una pizarra y se agarraban a pelearse entre ellas porque si una se demoraba, la producción de esa celda no salía y no le pagaban la producción al resto. Entonces era una situación tan terrible. Las carpetas psiquiátricas que terminaban las compañeras enfermas psiquiátricamente y cuando le entregaban el certificado a la patronal le desconoce la carpeta psiquiátrica y no le pagan la enfermedad. Era terrible. Entonces, cuando me llega el papelito que a las 8 se para, me levanto y empiezo a recorrer los sectores y el papelito estaba todas las crucecitas que sí, no había ningún no. Bueno, me levanto, recorro los sectores y a las 8 me levanto de mi mesa y digo, bueno, paramos. Ahora, ¿para qué? ¿Qué hacemos? Tenemos un paro, pero no tenemos el reclamo. ¿Cuál es el reclamo? Y de repente nos encontramos con toda la gente parada y bueno, había que darle un canal a ese paro. Hicimos una asamblea en el lugar de trabajo y yo creo que la clave ahí estuvo en poder unificar el reclamo. ¿En qué sentido? Como todos los sectores de la fábrica tienen diferentes tareas y por lo tanto diferentes sueldos, era muy difícil, porque el lavadero decía, bueno, si ella va a pedir, la de la celda va a pedir para ella, yo no voy a parar para que ella gane y yo no gane nada, porque estamos todas igual. Bueno, hicimos una asamblea y propongo que se pida un monto fijo en dinero para todos iguales y que después la discusión puntual
de la producción se vaya discutiendo, porque es una situación que la producción es autoexplotación, que lo único que lleva a la compañera a dejar la salud, porque estamos todas rotas, tenemos todos los manguitos rotadores rotos, las muñecas rotas del sistema de producción que tenemos como trabajadora. Ese fue el reclamo, por ejemplo, de un monto fijo, que en su primer momento fue 4.000 pesos para todos por quincena, más la unificación horaria, porque había compañeras que desde el cambio del sistema de producción estaban trabajando menos horas, por lo tanto estaban ganando menos sueldo, y con el cambio horario, cada vez que salíamos a hacer un trámite, porque nos cambiaron salíamos a las 14 horas, pasamos a salir a las 15 horas, no podíamos hacer más trámite bancario ni nada, cuando teníamos que pedir un permiso, se nos descontaba el presentismo, y el presentismo es un 20% de nuestro salario, que no llegábamos ni siquiera a la canasta de indigencia. O sea que estábamos trabajando por un sueldo de indigente con un nivel de superexplotación. Entonces, votamos por unanimidad llevar adelante ese reclamo de los 4.000 pesos por quincenas para todos iguales, que unificara el sueldo a la mayoría de los compañeros. Algunos sectores en ese momento no se habían adherido. Al rato se adhiere lo que es lavadero, se adhieren algunos otros compañeros que no se habían adherido. Y voy a hablar con los tejedores, que tiene otro sector, y a las 2 de la tarde ya se habían adherido los tejedores para apoyar a las mujeres trabajadoras. Esto era histórico en la fábrica, porque nunca habíamos podido, cuando pararan los tejedores, no parábamos las mujeres, que éramos por ahí las más conservadoras por la situación de decir, tengo a mis hijos a cargo, bueno, lo que nos pasa a la mayoría de las trabajadoras. Y al otro día teníamos a toda la fábrica parada, hacíamos asamblea, el método que utilizamos fue de quedarnos cumpliendo la jornada laboral. Entrábamos a las 6 de la mañana, nos íbamos a las 3 de la tarde, el que entraba a las 2 de la tarde se iba a las 10 de la noche, pero no prestábamos las tareas. Hacíamos asamblea cuando llegábamos y se votaba, y de repente un grupo humano que estaba, que odiaba a los piqueteros, porque esos negros vagos que no quieren trabajar, que totalmente sometido, se encontró haciendo un paro masivo, con los mejores métodos de la clase obrera, que es votado por asamblea, y todos los días hacíamos 2 asambleas por día donde se ratificaba el paro, todos los días se ratificaba el paro, porque la patronal, dura como siempre, pretendía que nosotros aflojáramos al otro día. No teníamos el apoyo del sindicato, no teníamos el apoyo de nada, estuvimos 4 días con un paro ilegal, sosteniéndolo, con piquetes, haciendo piquetes en las puertas de la fábrica para que la patronal no se llevara la producción. Y después, el día viernes, un día a los 6 días de llevar de paro, las mismas compañeras pidiendo que las organizaciones sociales estuvieran en las puertas de la fábrica apoyando, y ahí hicimos un acto importantísimo donde fueron también los compañeros del SUNA a apoyar, porque fue una huelga que trascendió Mar del Plata, que llegó a todo el país, porque suscitó, digamos, la simpatía de los trabajadores por la masividad. Se nos veía a nosotros atrás de la reja, y hay una similitud con compañeras de hace 100 años, también textiles, en una situación de huelga, porque todas las mujeres ahí con nuestro guardapolvo azul, peleando por nuestros derechos en la fábrica.
Pero la evolución que habían hecho esas compañeras y esos compañeros en tan poco tiempo, te deja la conclusión de que el trabajador por ahí está adormecido, sometido, pero que la reserva de lucha y los métodos de lucha de los trabajadores, que por supuesto fueron enseñados con el Cordobazo, con el 2001, digamos, todas las luchas más emblemáticas que hemos tenido los trabajadores, están, por ahí no se manifiesta, pero están, porque hacía una semana yo no daba y no sabía cómo hacer, y al otro día tenía una fábrica, estábamos todos parados y con los mejores métodos piqueteros y de los trabajadores ejerciéndolo. Hicimos un acto maravilloso afuera de la fábrica y también pudimos llevar adelante, porque en este caso que no estaba, por supuesto, el sindicato apoyándonos, sino jugando para la patronal, tuvimos que convocar a la CGT regional. Y cuando viene lo de la CGT regional, lo primero que nos plantean es que van a pedir una conciliación obligatoria. Por supuesto que le dijimos que de ninguna manera, porque nos metían una conciliación obligatoria y nos cagaban, y perdonen la expresión, nos cagaban el conflicto, porque nos mandan a discutir en el Ministerio de Trabajo y nos revientan el conflicto. Así que logramos también que a la fuerza que tenía el paro, porque las compañeras todos los días que la patronal venía, nos apretaba, le ofrecían, hacían grupos para quebrarlos, y cada vez que hacíamos las asambleas se votaba seguir con el paro y seguir con el pliego de reivindicación y no aflojar. Entonces no pudieron quebrar el paro de ninguna manera. Todos fueron actores para llevar a ese paro a la derrota, y la firmeza de los compañeros trabajadores y los métodos históricos de los trabajadores llevaron a que ese paro saliera triunfante. No solo porque conseguimos un 35% de aumento salarial al básico, sino que conseguimos también que se nos pague completo los 8 días de paro, conseguimos que se nos autorice la salida para hacer trámite sin descontar el presentismo, y conseguimos que las compañeras que no tenían la carga horaria se le diera la carga horaria, y ahora estamos tratando que se le pague lo adeudado por de esas horas caídas. Y este triunfo ha dejado a una fábrica organizada, ha dejado una fábrica fortalecida y ha dejado a una clase, a unos trabajadores que parecía en la apariencia con una conciencia reaccionaria, que hoy, el día del paro, hicimos una asamblea y se votó parar y movilizar. Por supuesto que todavía hay un montón de factores que llevan a que el trabajador, porque votamos el paro y el paro se garantizó en un 50% dentro de la fábrica, cuando los paros que llamaban la CGT o el gremio, como nadie los garantiza, el gremio no los garantiza, no se llevan adelante. Esta vez paró un 50%, y más de una compañera no paró, porque al otro día me venían a pedir disculpas, que no podían parar porque la miseria salarial no le permitía perder las horas de trabajo. Entonces no es que no se paró porque no se quiso, ya redondeo, sino porque la miseria sí lo determina. Lo que yo quiero rescatar de esta situación es que a mí Testilana, la lucha de Testilana, aparte de lo que me deja, es que el trabajador tiene su reserva y tiene toda la potencialidad. Lo que le falta es una dirección política que lo lleve y que
pueda canalizar. El trabajador tiene las burocracias sindicales que lo someten, que lo entrega, y creo que el gran desafío que tenemos por delante es las masas van a irrumpir así, lo pequeño que fue Textilana de salir a la lucha porque ya no se da más, porque dijimos basta, porque ya no queremos más esto, más tarde, más temprano que tarde, eso se va a manifestar como ya se ha manifestado muchísimas veces. Creo que acá el desafío es ver si somos y si nos podemos convertir en la dirección y en la vanguardia que lleve esas luchas al triunfo, para que no las canalicen como en el Cordobazo, como en el 2001, el mismo régimen social que hoy nos lleva a esta miseria, porque desgraciadamente todavía los trabajadores tenemos que dar el salto en cuanto a dejar de creer que los patrones, que esos que repudiamos en las fábricas, después nos van a gobernar y nos van a gobernar para que nosotros estemos mejor. Es una experiencia a la cual tenemos que llevar al trabajador que la haga, pero también tiene que tener el trabajador una dirección que lleve a esas luchas a la victoria, digamos, con un programa propio, para que no sigan siendo derrotadas y sigan siendo canalizadas por los sectores de la opresión. Gracias. Bueno, para ir culminando, luego de escuchar los relatos de las compañeras, en el marco de lo que son los 50 años que se realizaron estos seminarios, ayer tuvimos la presencia de varios historiadores, sociólogos en el camping en Jahuel, y bueno, pensaba qué experiencia también, ¿no?, escuchando a María, cómo relacionarla, ¿no?, con la actualidad. Y bueno, lo que fue el Cordobazo en la gesta en sí, que fue un movimiento político muy fuerte, en donde obreros y estudiantes salieron a las calles espontáneamente, donde, digamos, un componente muy grande era masculino, pero sin embargo, si observamos las fotos, la bibliografía de la época, vemos también muchas mujeres presentes allí, muchas de ellas de distintos sectores. Se realizó un censo en 1970 en donde la mayoría de las mujeres trabajadoras eran de industrias que se llaman tradicionales, entre ellas la textil, el calzado, pero también jugaron un rol fundamental las mujeres que se quedaban en los barrios, las amas de casa, que preparaban las barricadas para enfrentar al régimen, porque también fue un hecho político muy fuerte, ¿no?, contra el régimen de Onganía. Entonces, esa gesta, la gesta del Cordobazo, la que estamos recordando, es la que apostamos reeditar en la actualidad, ¿no? Y reivindicando también a esas mujeres que existieron y que tuvieron un rol fundamental. Actualmente nosotras las mujeres somos las que muchas veces tenemos trabajos muy precarizados, como decía Silvia, con sueldos muy bajos. La Organización Internacional del Trabajo afirma que las licencias, por ejemplo, de maternidad y paternidad son las más bajas de la región en la Argentina. La mujer 3 meses y el hombre 3 días, lo cual también eso habla de que recae todo lo que tiene que ver el cuidado, la crianza del niño en la mujer, ¿no? Es decir, que de muy jóvenes debemos cuidar nuestros niños y de grandes siempre tenemos que cuidar a alguien o tener a algún familiar a cargo, ¿no? Es decir, y además trabajar, porque somos trabajadoras, por lo cual estamos expuestas a una doble explotación. La clase trabajadora, bueno, en Argentina ya sabemos es mayoritaria y realmente pensaba, ¿no?, desde el lugar, lo que decía María, que el clasismo es el que tiene que tomar la tarea para elevar la conciencia de los compañeros y entender esto, ¿no?, que
que la lucha es una lucha común y que es a la par en donde vamos a poder realmente enfrentar estos regímenes, este régimen de explotación, porque en definitiva siempre de pequeños uno escucha o observa esto de que se va implementando, ¿no?, desde el sistema y desde los medios de comunicación, esto de el odio a la mujer en ciertos lugares, ¿no? Y digamos, nosotros como trabajadores tenemos que tratar desde nuestro lugar, unirnos y hacer una lucha común contra este régimen. Y, por supuesto, el rol que tenemos las mujeres, ¿no?, un rol protagónico contra la ofensiva de este régimen. Bueno, en mi caso particular, como parte de la Comisión de Mujeres y Familiares de FATE, junto a mis compañeras, el 7 de marzo formamos la comisión y el 8 de marzo, y ese mismo día votamos ir el 8 de marzo a las calles, lo cual fue muy emocionante. Fue como subirse un tren bala, ¿no? Fue todos los días una actividad, todos los días estar en la calle. Y bueno, al principio era extraño, sentíamos la mirada de algunos compañeros, pero por lógica, ¿no?, porque es un gremio mayoritariamente masculino. Y después realmente nos sentimos muy cómodas y muy acompañadas, y creo que eso fue una experiencia, porque en la calle éramos todos trabajadores, luchando por lo mismo, por una causa común. Así que hubo otras experiencias previas, ¿no?, de comisiones internas de familiares y de mujeres, como la de AGR, bueno, la del INTI, pero en este caso se realizó desde un gremio recuperado, ¿no?, desde un gremio nacional recuperado. Así que, nada, realmente para nosotras fue muy importante y seguimos en la lucha. Esta semana también tenemos muchas actividades porque estamos atravesando la paritaria. Y bueno, para concluir, más que nada, pienso que también tenemos que entender que como mujeres trabajadoras debemos unirnos y que si nos unimos, todas las trabajadoras somos imparables. Y bueno, recordar a esas líderes del Cordobazo que las observamos, que no tienen nombre, ¿no?, porque siempre sale la foto recortada de Tosco solo y atrás hay varias compañeras sosteniendo la bandera, que ellas hicieron desde su militancia activa, estaban luchando codo a codo con sus compañeros contra el régimen de explotación y la dictadura que fue derrocada, que fueron sujetos conscientes y que es a ellas a las que les debemos reivindicar, que es lo que estamos haciendo hoy. Agradezco enormemente la presencia de todas ustedes y de las compañeras y compañeros que han venido. Y bueno, un fuerte saludo. Un fuerte aplauso para las compañeras. Hola, bueno, desde ya agradecemos inmensamente. Sé que esto va a enriquecer muchísimo al cuerpo delegado de cada una de las fábricas. No saben el aporte enorme que dan con sus palabras en estos momentos, porque es un momento que tenemos que crecer en la conciencia y parte de crecer en la conciencia es compartir este tipo de experiencia.